Maternar no es una cosa sencilla y hacerlo en temporada de pandemia ha significado un verdadero reto. Este ha sido el momento para quedarnos en casa, para anidar, para cuidar lo verdaderamente importante al corazón. Y pese a las adversidades y los retos, hemos de mantener el entusiasmo, la esperanza, la fe, la unión, pero por sobre todas las cosas, el amor. Desde Minatitlán, Veracruz, Tribu Pilonche. Una disculpa para nuestros seguidores de redes sociales, estamos teniendo un problema con el audio. Ya estamos al aire. Estamos en el programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en 95.3 de FM. Tuvimos un pequeño problemita ahorita en la entrada. Para nuestros seguidores de redes sociales, estábamos escuchando a Lila Downs con cariñito. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros la licenciada Joana Aquino Barradas. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en Gimnasia Cerebral, danza terapeuta y coach psicotransformacional. Vamos a hablar de un tema que se llama danzaterapia y danzaporteando. Se preguntarán en casa, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Bueno, pues no se lo pierdan. Vamos a platicar aquí con la especialista sobre esto y todas las bondades y ventajas que tiene el bailar. ¿Sí? Adelante, doctor, bienvenido, nuestro anfitrión, el doctor Sergio Arnulfo Ávila. Está con nosotros el licenciado Marco Antonio León Hernández y nuestra querida invitada, licenciada Joana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy agradecida por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy buenos días a todos los públicos que nos escuchan en esta mañana a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión. Sean bienvenidos a nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercil Hernández, de nuestra compañera administradora local, la señora Isabel Velázquez López, allá en cabina de controles, a nuestro compañero locutor, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, en cámaras y micrófonos de Mina Médica. Un saludo cordial a nuestro amigo el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Y vamos a iniciar de lleno el programa con la primera pregunta. Adelante, psicólogo. Sí, buenos días. Gusto estar aquí compartiendo. Gusto que estés aquí, Joana. Me da mucho gusto verte. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la danzaterapia? Bueno, pues gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí y compartir con ustedes. La danzaterapia forma parte de las terapias corporales y esto quiere decir que hay una relación entre la mente y el cuerpo, y creemos que toda nuestra historia de vida está guardada en el cuerpo, y para eso basta un botón, ¿no? Por ejemplo, una persona que se siente triste o que está enojada, el lenguaje corporal me va diciendo que a lo mejor tiene una carga muy pesada o su caminar es muy lento, o se nota que tiene cargando algo en los hombros y encorva la espalda. En fin, situaciones como esas que me van diciendo que la historia se va quedando guardada en el cuerpo. Entonces la danzaterapia es una terapia que permite expresar a través del movimiento la emoción que hay, el sentimiento que tenemos, la historia de vida, y si está guardada en el cuerpo, se puede expresar a través del movimiento, a través de la danza. Esto es muy frecuente, ¿no? Digo, yo creo que todos tenemos historias con la música, todos tenemos historia con la danza, y siempre esto nos lleva, nos hace viajar, ¿no? Escuchamos una canción y a veces recordamos el baile con mamá, recordamos el baile con la pareja. Digo, la danza y la música siempre nos atraen muchos recuerdos. Pero, licenciada Joana, ¿qué se necesita para ser un danzaterapeuta? O sea, ¿cualquier persona puede dar clases de esto? No, para ser danzaterapeuta tienes que tomar una formación como danzaterapeuta, en danzaterapia. La verdad es que el mundo de la danzaterapia es muy amplio. Ahí está la danza movimiento terapia, está la biodanza, está la danza, es la psicoterapia, perdón, la danzaterapia gestalt. Entonces hay muchas vertientes. La que yo formé es core danzaterapia, que tiene que ver con el movimiento que nace del interior, del corazón. Entonces, aquí hay una cosa que es bien importante saber, y creo que va pegado a entender la diferencia entre hacer baile simplemente para sentirte bien y hacer danzaterapia como tal, que te va a permitir mostrar y sanar tus heridas, ¿no? Una de las diferencias que hay aquí es que, por ejemplo, el baile, tú puedes ir a hacer zumba y lo sientes que te ayuda, te hace sentir mejor, y podemos decir que es terapéutico. Terapéutico es ir a caminar, terapéutico es escuchar música, terapéutico es ir a nadar, pero la diferencia de esta danza
es que no solamente vas a bailar por bailar para sentirte bien un instante y ya. La diferencia es que aquí vas a saber qué es. Primero, si tú vas a hacer una caminata o vas a hacer zumba, por ejemplo, que vas a sentir para ayudarte a sentir mejor, tú bailas, acaba la clase y te sientes bien, te sientes contento, algo pasó y estás a gusto, se acabó. Ahí quedó el movimiento, eso es todo. Pero cuando tú haces danzaterapia, te invitamos a que te muevas y muevas lo que te siente, lo que estás haciendo sentirte triste, si estás enojado, si estás asustado. Y el conocer de dónde viene el estado de ánimo con el que llegaste y reconocer cómo te vas después del movimiento que haces, esa es como la gran diferencia entre hacer baile porque sí y hacer danzaterapia. En uno nada más es una catarsis momentánea, mientras que la terapéutica o la psicoterapéutica te invita a conocer tu conflicto, a ponerle nombre al conflicto y a encontrar soluciones que te permitan crecer. Sí, yo creo que esa parte es muy importante que se aclare cuál es la diferencia entre una y otra. La parte de, ya cuando entra la parte de la psicoterapia, en la parte de la danzoterapia, se crea una conciencia. Así es. Entonces, la conciencia es en la que nos lleva a identificar en qué estado de ánimo estamos. Y sobre de eso, pues tener la posibilidad de cambiarlo, de trabajarlo. Así es. Esto es muy importante. Hay muchas corrientes en ese sentido que ayudan mucho. Por ejemplo, hay, como tú lo dices, la parte de la biodanza, que yo tuve la oportunidad de conocer ese tipo de terapia también consciente. Y es precisamente mover las situaciones que están ahí pegadas, ¿no? Que muchas veces no identificamos cómo son los miedos, cómo son las ansiedades, cómo son estas inseguridades, que muchas veces la parte corporal en movimiento nos ayudan a identificar y sobre todo a mover, ¿no? Así es. Hay una parte aquí fundamental en la danzaterapia, al menos en la corriente que yo tengo, que es core danzaterapia, que habla del movimiento auténtico. Esto quiere decir que el movimiento que yo voy a generar cuando me muevo no es un movimiento ni estudiado ni coreografiado, tiene que ver con mi emoción y tiene que ver conmigo. Entonces es auténtico porque nace de mí, es auténtico porque su raíz está en mi emoción, en mi sentimiento. Nadie, y es una danza que no es para que se vea bonita, no es para que luzca espectacular, nace de ti. Y como es un movimiento tuyo, lleva tu esencia, lleva tu forma de ser, lleva tu propia historia de vida, y eso es lo que permite que sea sanadora o que sea psicoterapéutica, porque puedes realmente mostrar con tu movimiento auténtico cómo te sientes. Y es ahí donde puedes revisar, ah, caray, me moví izquierda, me moví derecha. Incluso cuando no te mueves, también estás manifestando algo. Hay gente que se para y le das el estímulo para que lo mueva y está parada y no puede moverse. Entonces aquí las preguntas, pues el acompañamiento, ¿no? El danzaterapeuta tendría que preguntar cómo se siente o qué se siente estar en esa inmovilidad. ¿Por qué fue más cómodo sentirme en esa inmovilidad, ¿no? Y ahí viene una situación donde aprendemos a conocernos, donde vamos a la raíz. Entonces, realmente el movimiento o la ausencia de movimiento, lo que me genera el estar ahí, es lo que me va a dar una idea de cómo estoy en este momento y qué es lo que necesito sanar. Sí, y creo que esta parte ayuda mucho, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad donde hay, por miedo, por todas estas situaciones de miedo, de parálisis, las personas pues nos paramos, no tenemos ganas de movernos, tenemos nada más ganas de estar acostados y eso estamos haciendo algo en contra para sanarnos, ¿no? Así es, totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre lo terapéutico y lo psicoterapéutico en la danza? Es justamente de lo que hablábamos, ¿no? El primero, la danza por sí sola, el bailar por sí solo, que es una parte bien importante. Bailar es bailar tal cual, moverme a ritmo de una canción, está el cha-cha-cha, el ballet, el taitiano, lo que tú quieras, eso es baile. ¿Es terapéutico porque te hace sentir bien? Sí, ¿no? Genera endorfinas, te hace sentir bien, te hace sentir feliz. En el cambio en la danzaterapia, como el movimiento surge de tu interior, ahí eres capaz de saber, primero, vamos, ¿por qué llegué a sentirme enojado? ¿Qué puedo hacer para sentirme menos enojado y cómo puedo transformar? Aquí, al menos en esta corriente, es muy importante revisar, uno, hacer visible lo que no es visible, ¿no? A veces evado mucho y no doy la respuesta que necesito para poder avanzar en mi vida, ¿no? Entonces, a través del movimiento, invitamos a que salgan estas respuestas. Entonces, psicoterapéutico porque es la invitación a que le pongas nombre a tu problema, para que le pongas nombre a tu bloqueo o tu limitante y lo puedas trabajar. La idea es que tú puedas entrenar tu mente, aprender de ella
y poco a poco ir sanar, que tú encuentres tus propias respuestas y no quede en una catarsis momentánea, ¿no? Estoy bien y ya, y en la otra es estoy bien, esto puedo hacer para sentirme mejor. A ver, yo tengo algún problema emocional Sí. y me da miedo abrirme con el psicólogo. Ujú. Entonces no quiero ir con el psicólogo. Esta es una alternativa sin que yo tenga que confesarme contigo, por ejemplo, en la danzaterapia. Es decir, yo solo tengo que reconocer mi problema y tú me darás las herramientas de cómo sacarlos con la danza, o también tengo que llegar y abrirme contigo y tú me dirás qué es lo que tengo que hacer. Sí, sigue siendo una terapia como tal. Sigue siendo la oportunidad de hablar de lo que sientes, de lo que te molesta, solamente que la temática o la dinámica es otra, lo vas a hacer a través del movimiento, pero siempre necesitas verbalizar, siempre necesitas poder expresar. De hecho, esa es una de las tantas características de la danzaterapia, donde tengas que verbalizar qué es lo que sucede contigo, porque no nada más puede quedar en una danza y ya, sino entonces perdemos la parte psicoterapéutica, es darte cuenta, necesitas darte cuenta para entonces poder transformar. Eso significaría entonces que los movimientos corporales van a depender de cada tipo de problema emocional Así que yo es. tenga. Es A eso me decir, refiero. necesito más ritmo, necesito un ritmo muy Ok. tranquilo. A eso me refiero con movimiento auténtico. Cada quien tiene su propio movimiento, cada quien tiene su propia historia de vida, cada quien está listo para manifestar en su movimiento corporal el tema que está listo para trabajar. Pero tampoco, o sea, y ni sustituye el hecho de que tengas que ir con un profesional, con un psicólogo, con un terapeuta, psicoterapeuta para trabajar. De hecho, si se juntan las dos es genial, porque son dos maneras de trabajar un tema en específico, ¿no? Entonces, abordamos el tema de diferentes puntos de vista y entonces se vuelve más rico y más sanador y tienes más herramientas para poder atravesar tu conflicto. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? El que tú dices. Esta parte de estar compaginando ciertos recursos que no aparta de un proceso en psicoterapia. Así es. Es una situación donde hay un recurso porque mucha gente en ese sentido a veces se confunde. Por ejemplo, hay otros recursos como el Reiki, hay otros recursos Claro. como la aromaterapia, hay otros recursos donde sí ayudan al proceso, pero realmente tiene que haber una raíz de trabajo con en psicoterapia, y podemos ir acompañando, podemos ir mezclando estos recursos que van a hacer que el resultado sea un poco más óptimo, ¿no? Y sobre todo porque hay emociones que nos cuesta mucho trabajo tocar. O sea, por ejemplo, yo en esta parte personal, cuando yo empecé a hacer la parte de los movimientos, precisamente para romper cierta rigidez, pues yo con lo que primero que me topé fue con la vergüenza, ¿no? Sí. De hacer un movimiento que no estoy acostumbrado, que interpreto que es para ciertas situaciones, y desde ahí pues se va empezando a romper, ¿no? Esos son los primeros paradigmas que se rompen con la danzaterapia. De entrada, porque estamos muy acostumbrados cuando hablamos de danza, que creemos que tenemos que pararnos en un escenario para que todos nos vean y bailar bonito y nos aplaudan. Esta danza no es para eso, esta danza no es para show, esta danza es para lo que tú necesitas. Entonces, alguien por ahí me decía hace unos días, oye, entonces hacer danzaterapia es para valientes. Pues sí, hacer danzaterapia para valientes porque tienes que romper tus propias creencias y saber que lo que estás haciendo no es para los demás, es para ti, que es básicamente yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita, que hacemos en función para que los demás nos vean, para ser reconocidos por los demás, para que seamos vistos, en fin. Entonces, esta danza, por eso no tiene que ser bonita. O sea, para mí no significa que si tú te mueves muy bonito, avanzaste mal, que el que estaba lo tuyo y que no se movió. No puede ser así. Una terapeuta simplemente guía, te acompaña en el proceso y va escuchando qué es lo que tú vas manifestando y cómo es que lo vas solucionando. Puede ser que el de al lado que no se movió tanto tenga exactamente el mismo resultado que tú. Entonces no se trata de moverse bonito ni de que sea muy estilizado, se trata que sea tu propio movimiento y que vayas rompiendo estos paradigmas de querer hacerlo para los demás, de cómo me voy a ver. En el momento en el que tú rompes eso y te atreves a sentirte libre, porque esa es otra, que el objetivo es poderte sentir libre de expresar lo que quieras. Al final de cuentas, las terapias también para eso son. Las psicoterapias para eso son, para liberar, para descargar. Y la danzaterapia es otra forma de hacerlo. Entonces, no es un requisito saber bailar. No es una cosa de baile.
Ok, estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. Son las 11 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con este tema muy, pero muy, muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos las 11 de la mañana con 19 minutos. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. A nuestros seguidores de redes sociales, estamos escuchando a Magic de Bruno Mars. Precisamente a nuestros usuarios, a nuestros seguidores por radio, estamos pasando una serie de videos de precisamente de unas actividades que hacen aquí. Más adelante vamos a desarrollarlas de mejor manera. Vemos a unos bebés, a unos papás bailando con sus bebés. Este baile pues tiene muchos beneficios, ¿sí? Y pues también pueden comprometerse los papás. Esta terapia nos ayuda mucho a que la familia se integre de una manera muy positiva. Entonces, en redes sociales vemos a papis bailando con la canción de Bruno Mars, Magic, y nuestros pues usuarios de radio, imagínense a unos papás ahí cargando a sus bebés, bailando de una manera muy, muy agradable. Adelante, Marcos. Sí, y nuestra siguiente pregunta, Joana, ¿quiénes pueden hacer danzaterapia? Todos pueden hacer danzaterapia. ¿Tienes un cuerpo? Puedes hacer danzaterapia. Que si este cuerpo, no tengo una pierna, no tengo un brazo, puedes hacer danzaterapia. Estoy en silla de ruedas, puedes hacer danzaterapia. De hecho, se habla de que hay gente que puede hacer danzaterapia incluso hasta únicamente con los ojos, ¿no? Para gente que está totalmente acostada y que no puede moverse. Aquí la idea es hacer consciente y unir el cuerpo con la mente, ¿no? Entonces, es una invitación a hacer conciencia corporal, a darme cuenta de que existo en ese cuerpo y a prestarle atención a mi cuerpo. Entonces, danzaterapia lo pueden hacer mujeres embarazadas, lo pueden hacer niños, lo pueden hacer adolescentes, adultos mayores, adultos jóvenes, gente que tiene alguna discapacidad, por así ponerlo. Está abierto a cualquiera que desee moverse y encontrar en este movimiento respuestas para su vida personal, ¿no? Así que está abierto a todo público. ¿Cuáles serían los beneficios de la danzaterapia? Uno es ayuda a conocerte, ayuda a conocerte, a saber quién eres, hace mucho énfasis en la conciencia corporal, a reconocer que tengo un cuerpo, que este cuerpo siente, que este cuerpo necesita. De hecho, yo creo que es una de las piezas fundamentales, saber que a través del cuerpo puedo saber cómo estoy y qué necesito. Y entonces en mi vida diaria poder aportar soluciones para sentirme mejor, ¿no? Entonces es una que ayuda muchísimo en la cuestión de la respiración, ayuda a enfocarse más, a estar más saludable, a estar más sano. Y pues eso sería a grandes rasgos, ¿no? Además porque vamos como de mayor a menor. En el darnos cuenta, podemos pasar de un darme cuenta que en este momento estoy cansado y ya, ¿no? Eso es todo. Y entonces un darme cuenta, otro nivel de darse cuenta sería, en este momento tengo frío, pero no nada más tengo frío, sino que voy a ir y me voy a poner un suéter. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que tenemos frío o hambre y ni nos ponemos el suéter ni comemos, ¿no? O tengo algunas, por ponerte un ejemplo de necesidades que tenemos que atender. Entonces, es una invitación a estar más consciente de lo que necesitas para ti, además del beneficio de estar enfocado, ¿no? Y más sano. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la danzaterapia? O sea, ¿cómo
Pues pones básicamente, aportamos un estímulo, trabajamos un tema en específico. Parte importante de la danzaterapia es verbalizar, lo que hablábamos al principio, siempre hablar de qué es lo que sientes, cómo te sientes, cuál es tu asunto de vida en este momento, ¿no? ¿Cuál es tu bloqueo en este momento? Y a partir de ese vamos a generar movimientos que te permitan soltar ese bloqueo y te vamos a estar preguntando todo el tiempo de qué te diste cuenta cuando viviste este bloqueo. Y ya una vez que lo identificaste, te vamos a preguntar cómo podemos transformar esto y aprender algo de lo que acaba de pasar. Y entonces esa es la respuesta que nos interesa que se lleven a casa. Entonces que yo pueda encontrar en la adversidad una respuesta para avanzar, para ir creciendo poco a poco. Entonces se hace a través de la música, se pone una música. No tiene que ser tampoco una música específica, porque a lo mejor la música que a mí me da tranquilidad, a ti te altera, ¿no? Entonces el danzaterapeuta escoge lo que en su gama de posibilidades está, lo que cree que va a funcionar, se pone al grupo, el grupo reacciona o en la terapia individual reacciona y ya vas observando qué es lo que va detonando, ¿no? No es universal, vamos, que yo diga esta canción es tristeza y nos movemos con tristeza, hay gente que no. En esta parte, Joana, ¿cómo puede las personas que van contigo, cómo pueden identificar si tienen algún bloqueo en alguna parte de su cuerpo? ¿Cómo lo pueden identificar? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? Cuando llegan con un bloqueo, el cuerpo se siente cansado, el cuerpo se siente muy rígido, normalmente es una manifestación muy normal. Se siente, pues, suena familiar, ¿no? Por eso lo dije, ¿no? Sí. El cuerpo está rígido, está cansado, tengo falta de energía, tengo asuntos atorados, pendientes, siento que no puedo avanzar, o avanzo un pasito y regreso dos. Algo no está fluyendo en mi vida. Entonces, corporalmente el cuerpo manifiesta mucho cansancio, mucha pesadez, mucha rigidez. Tuve una persona estresada y la ves todo el tiempo así tensa, ¿no? Y la tocas tantito nada más y ay, es como que pues, le duele muchísimo. De plano te dice, síguele, está riquísimo. Se suelta en la silla donde quiera que esté. Entonces, el cuerpo, por supuesto, que manifiesta las emociones. Y esos como los principales bloqueos, así a simple vista, se detectan así, con mucha rigidez en el cuerpo, entre otras cosas, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación en la danzoterapia o quienes no pueden realizar la danzoterapia? Pues en realidad para la danzaterapia como tal no hay una contraindicación como tal, porque como se trata de que te puedas mover también desde tus posibilidades y es muy respetuosa en ese sentido. Repito, si alguien que está en una silla de ruedas no solamente puede mover la parte superior del cuerpo, con que ella tenga esa apertura de movimiento en la parte superior es suficiente, porque su movimiento es de él, eso es lo que puede mover y está bien, ¿no? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, en las situaciones, hablando un poquito de la parte sexual, qué tan importante es la parte de la cadera en esta parte, si tiene algún bloqueo en esas situaciones? Pues se habla de que en la cadera está todo el instinto de vida, ¿no? Estamos hablando de que, hablando ya energéticamente, ahí es donde se da la creación, por así decirlo, en toda esta parte sexual, tanto de hombres y mujeres, ahí es donde se crea. Entonces, la cadera es importante abrirla, liberarla, soltarla, darle mucho movimiento para generar este instinto de vida, este instinto que me permite ir para buscar lo mío, ir por lo mío. Entonces, hay gente que de repente no tiene ninguna motivación ni nada y observa su movimiento y la cadera es completamente rígida, no la puede mover. Le está círculos y nada más como que pendula tantito en su propio lugar. Entonces, la importancia de la cadera es abrirnos a la vida como tal, podría significar eso, darle apertura a la cadera. Los pies también se arraigan muchísimo al cuerpo, entonces la parte inferior es lo que me da pertenencia. Entonces movemos de cintura hacia abajo, se mueve muchísimo pelvis, se mueve muchísimo cadera, los pies, que dan mucho arraigo a la vida y eso permite avanzar o fortalecer para ir avanzando, ¿no? Aparte de tu respectiva terapia que tengas que tomar para ver, pero la parte sexual es importante. Observemos el movimiento sexual, es un vaivén tal cual, un movimiento de cadera tal cual. Entonces, en la danza también sucede, también lo puedes ver ese movimiento. Entonces hay una relación pues bastante grande ahí, ¿no? Que también se puede trabajar con movimiento. ¿Escuchas? Este es tu programa Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión y a través de Minamérica en las redes sociales y por Spotify. Los invitamos a que sigan, hay mucho de qué hablar sobre este tema en relación a la danzaterapia y el porteo, que es lo que vamos a continuar hablando sobre esta situación que estamos tratando aquí en esta mañana
Los invitamos a que no le cambien. Son las 11:30. Permítanos hacer un breve corte comercial de nuestros gentiles patrocinadores. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos. Allá en cabina saludamos a nuestra compañera Nayeli Panders. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se nos chivea Marcos, no quiere hablar en redes sociales, hombre. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho que compartan esta información para que muchísimas más personas pues estén informadas. Realmente un tema muy interesante, desconocido en su totalidad para un alto porcentaje de la población. Sí. Me declaro totalmente ignorante sobre el tema y creo que eso es importante y lo hemos platicado infinidad de veces. Somos los organizadores de este programa, el doctor, su servidor, el licenciado Marcos, pero la realidad es que armamos, pero no sabemos. Nos damos una embarradita de lo que va a tratar el tema, pero venimos a disipar dudas y suponemos que la población abierta pues también tiene muchísimas dudas y no sabemos qué es esto, ¿no? Como bien decía, a lo mejor voy al Zumba porque me siento estresado y sí, y hago ejercicio, voy a las pesas, voy a nadar y pues ya me relajé. Sí, pero ese día, ¿no? Exactamente. O sea, mi estrés no es de ese día, mi estrés es una carga masiva, Sí. ¿no? Es una catarsis momentánea nada más. Sí, sí, claro. Fíjate que ese es un tema muy interesante el que tú tocas, ¿no? Pero el ponerle ya una conciencia para qué vas, cambia todo. O sea, cambia todo. O sea, y esta parte que tú hablas de que cómo armamos y todo, pues yo creo que el crecimiento, cuando se identifica la honestidad, pues el crecimiento es parejo, ¿no? Y es muy sano decirlo, porque pues de todos los que vienen, las personas, los invitados, pues aprendemos de eso. Y esta parte es muy interesante porque normalmente la parte corporal que está rígida, ¿sí? La parte del cuerpo que está rígida, normalmente es la que necesita el movimiento, pero no lo sabemos. Entonces muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé a mover un poco los hombros, yo sentía que algo me jalaba. Y una vez, por ejemplo, también tocando una guitarra, me empezó a doler toda la espalda porque era un movimiento que yo no estaba acostumbrado a hacer. Entonces el cuerpo, pues siente todo, ¿no? Entonces es muy importante que nos empecemos a conocer desde otro punto de vista que es igual de interesante que pues que la parte orgánica que manejan ustedes, ¿no? Sí, yo creo que esto es como cualquier adicción, ¿no? Como el alcoholismo. Tengo que reconocer que soy alcohólico. Tengo que reconocer que estoy deprimido. Tengo que reconocer que tengo ira. Tengo que reconocer... Sí, pero muchas veces el reconocer no es tan fácil. Sí. O sea, entran otros factores ahí, ¿no? A eso voy, ¿no? Sí. Pues yo voy a hacer ejercicio porque siento que me relaja, como que me controla los hombros, pero no estoy reconociendo que estoy estresado, Claro. ¿no? Que estoy deprimido, Había que ansioso. reconocer qué es lo que te estresa tanto que tienes que ir al gimnasio a descargar de esa manera, ¿no? A eso nosotros le llamamos la parte de la conciencia, ¿no? Así es. Es la que te va avisando que necesitas. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú mirándome sin hablar. Y yo hablándote sin mirar. Y tú... Estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico a través de Reunión de la Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos Bailar Contigo, la versión que están escuchando en radio y en redes sociales. Desafortunadamente, por las situaciones de los derechos de autor, tenemos que poner covers. Realmente son canciones muy movidas y precisamente son parte de unas actividades que hace Joana con muchas mamis y ahora papis también de la región. Más adelante platicaremos de esa y un concurso internacional donde pues ellos han participado ya desde hace bastante tiempo. Cada año es una canción en especial y las mamás bailan en diferentes partes del mundo. Estos últimos 2 años ha sido un concurso ha variado, ¿no? Sí, de hecho ya nosotros ha tenemos sido 5 desde años casita, participando, ¿no? pero exacto. Por situación de pandemia tenemos 2 años bailando en la casa. Pues adelante. Bueno, pues ahora ya entrando en un tema también muy interesante que ya en semanas pasadas lo tocamos,
Pero aquí esta parte donde empieza a ver, crear este vínculo, crear esta parte del acercamiento entre la parte del papá con el bebé, la mamá con el bebé. El porteo y la danza, ¿qué tan bien se llevan? Fíjate que antes como de retomar la pregunta como tal, te quiero contarles cómo es que me di cuenta de esto. Resulta que después de muchos años de tener 2 hijos varones, a los 30 y algo, a los 35, a los 35 me entero que estoy embarazada otra vez de una niña. Entonces, y era un movimiento bastante complicado en ese momento a nivel emocional. Y luego, después de tiempo, después de enterarme que era una niña, después de 2 varones, fue así como mucho movimiento, ¿no? Y luego el parto terminó siendo cesárea. Entonces, todo eso para mí generó de alguna manera cierta desconexión de lo que estaba pasando, ¿no? De mi instinto materno. Preguntas como, y me imagino que a muchas les sabe pasar, voy a tener a este bebé y me va a preguntar cosas que a lo mejor yo ni siquiera he resuelto, bueno, yo que me clavo tanto de repente en mis asuntos emocionales. Y estas preguntas que a todo papá yo creo que le llegan, ¿no? ¿Cómo voy a guiar a este pequeño? ¿Cómo voy a guiar a esta pequeña? Entonces, aunado a mi cesárea, que bien sabemos que el parto como tal desencadena, hay una descarga química que le avisa al cuerpo que ya es mamá, ¿no? Y resulta que cuando lo tengo por cesárea, ese proceso tarda más. Y yo pasé de tener una panza de embarazada a una hija al lado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién sabe? Entonces, había un problema para generar un vínculo ahí con ella. Entonces, sufría un poco el hecho de no poder sentirla tan cercana y sabiendo que la amaba y la esperaba muchísimo. Entonces, parte de lo que hacía con ella fue empezar a hacer danzaterapia. Agarraba a mi hija, la cargaba, me la pegaba aquí al cuerpo. Y algo importante que hablábamos de la danzaterapia, despierta no nada más el cuerpo, sino los sentidos también, me agudiza los sentidos. Entonces yo me acercaba a mi hija y la olía, la tocaba, y esa cercanía con ella era la que me permitía enterarme de que era yo madre de una niña chiquitita, pequeña, frágil, ¿no? Bailaba yo con ella, ella se dormía, se relajaba, yo la acostaba y yo me ponía a hacer mi propia danza, ¿no? Bailaba siendo una madre de una niña, en fin, cosas como estas. Cuando descubrí la medicina que eso generaba entre las dos, pues yo no quería soltarme de ella nunca, ¿no? Pero traerla aquí cargando todo el tiempo pues era complicado. Entonces me puse a investigar y encontré, no sabía tampoco yo, estoy hablando de hace 5 años, no sabía como tal lo que significaba o lo que era el porteo. Entonces buscando encuentro con que hay una técnica, que es el porteo, que permite tener a mi hija muy cerquita de mí y además segura, ¿no? Sin problema de que se vaya a caer, y segura para mí también, que me evita que me lesione al cargarla. Entonces ahí es cuando empiezo a juntar y empiezo a notar que juntar estas dos cosas pues funciona. Entonces el porteo vino a ser algo más que completó la medicina que yo tenía con él. Entonces empezamos a bailar juntas, a movernos juntas. Y bueno, además de bailar, todas las cosas que te permite hacer el porteo, ¿no? Hacer tus cosas en casa, moverte sin el problema de que se te vaya a caer porque tienes las manos libres. Entonces, para fines de hacer danza con porteo, sí hay una técnica específica, que es el porteo ergonómico. Ya lo vieron aquí con Saima, me parece, unas semanas. Que el porteo ergonómico no es más que cargar a tu bebé de una manera segura para ti y segura para el bebé, respetando su postura fisiológica. Sabemos, toda la vida ha existido canguros, porque me tocó también usarlos con los primeros. La gran ventaja de tener la información y de actualizarse, como bien dicen ustedes, y conocer, es que puedes ir perfeccionando y aprendiendo más de todo esto, ¿no? Y eso fue lo que pasó con la chiquita. Y así fue como empezamos a juntar la danza y el porteo. Sí se llevan, ya en términos de hacer danza porteando, ya es más técnico, porque ya necesitamos de un instrumento que es el cargador ergonómico. Para términos de hacer danzaterapia con mi bebé, puede ser así, cargando tal cual, sin necesidad del cargador. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, habría que marcar la diferencia. Y la idea siempre será generar este vínculo afectivo entre mamá y bebé. ¿Hay algún beneficio para el bebé con esto de la danza porteando? ¿Hay algún beneficio? Sí, para el bebé ayuda a fortalecer su tono muscular, ayuda en el proceso de digestión, ayuda en el fortalecimiento de la columna vertebral, mejora mucho la calidad de sueño. De hecho, las mamás que llegaban con sus bebés, empezábamos el calentamiento y a la menos, a 2 minutos y los bebés ya estaban dormidos. O sea, toda la actividad se la pasaban dormidos. Para la mamá también genera muchas endorfinas. También hay una, digamos, reincorporación al mundo, al movimiento físico para la madre, y genera un vínculo también con el bebé. Usted mencionó la palabra endorfinas, que Sí. segrega muchas endorfinas. ¿Qué significa eso en el cuerpo Pues, de una persona?
Es la hormona que nos da la felicidad, por así decirlo. Nos hace sentir felices, nos hace sentir contentos. La hormona de la felicidad. Dispuestos, es la hormona de la felicidad. Es una droga natural Es que el una cuerpo droga natural. genera para Así es, darnos así felicidad, Felicidad, ¿no? Ese es así nuestro pago por estar en esta vida. Sí. Es nuestro pago de la naturaleza por estar contentos, por reproducirnos. Ay, qué bonito soy eso. ¿No? Es la realidad. Por Sí, sí, ejemplo, sí. un orgasmo Claro, como tal. es el premio de la naturaleza por reproducirnos, ¿no? Qué bonito. Estás cumpliendo con tu misión, que es reproducirte, y ahí te va una dosis de droga para que disfrutes, ¿no? Ujú. Estas son las endorfinas y se producen en el ejercicio, en las Así es. actividades, en muchas cosas. Aquí me gusta la parte que comenta sobre los beneficios, y hay una historia ahí precisamente con alguna mamá y un bebé que estaban en tu grupo. Empezó a detectar que este niño tiene cierto retraso psicomotor, es decir, no va de acuerdo. Debemos recordar, si han sido nuestros programas, en algún momento hemos hablado del desarrollo. El desarrollo es cefalocaudal en los bebés. Los bebés primero aprenden a sostener su cabecita, después se sientan, después se paran, después caminan, etc, etc. Entonces detectamos en un bebé que no va a acuerdo a las edades esta circunstancia, ¿no? Los papás, a lo mejor me están escuchando, inicialmente un poquito, es difícil, papás sobre todo, cuando son papás preocupados, profesionistas y han estado cumpliendo con cada punto desde la concepción, desde el embarazo, el nacimiento, o sea, todo en regla, ¿no? Todo siguiendo a la pauta. Es difícil que tú le digas que las cosas no están bien, ¿no? Obviamente es un choque emocional bastante importante. Los mandamos a terapia, va a una evaluación, efectivamente le dicen que hay cierto retraso y empieza a hacer actividad de danza porteo contigo. Y gradualmente este bebé empieza a mejorar de manera significativa el desarrollo psicomotor de este niño. El niño empieza a mejorar, pero rapidísimo, y de repente es un niño que ya alcanzó a todos los niños de su edad y ya está pues normal para el desarrollo psicomotor. Simplemente fue un desarrollo psicomotor más lento que necesitaba estímulo, y la danza porteo fue un excelente estímulo. Entonces he sido testigo de la mejora impresionante que tienen los niños con esta actividad. Aparte de ser pues muy bonita e incrementar el vínculo, la verdad que yo admiro a todas las mamás que han estado bailando ahí durante años. La verdad que ver la relación de ella con sus bebés, en comparación a lo mejor a otras mamás, es muy marcada la diferencia cuando una mamá portea, cuando una mamá hace apego inmediato, cuando una mamá está abrazado de su bebé todo el tiempo. Marca una diferencia abismal entre la relación de esos bebés con sus mamás, ¿no? La vieja guardia dirá, esos chamacos se están haciendo chechos, ¿no? Esos chamacos se vuelven maleducados. No, no es cierto. No. Es todo lo contrario. Yo creo que en esa parte es muy importante hacer el hincapié de que yo creo que de una manera inconsciente ya se hacía esto desde antes. Yo creo que por eso es que hay ciertos vínculos que ciertos hijos con su papá o con su mamá, dependiendo de la cercanía con la cual hayan crecido. Ahorita ya se le pone un tema por la actividad, pero ya desde antes había estas situaciones donde el hijo tenía mayor seguridad con el papá o con la mamá, pero precisamente era por la parte del acercamiento. Y se supone, hay un término que está muy de moda, ahora se escucha muchísimo, que es el apego, ¿no? El apego saludable. Y justamente esta actividad lo que promueve es eso, un apego saludable. Partimos de que los pequeños necesitan estar en contacto constante con sus mamás, con su papá, con quienes lo cuidan. Y eso le permite sentirse seguro para entonces poder crecer en el entorno y en el ambiente, ¿no? En ningún momento los estamos malcriando ni apapachando de más. Es una necesidad de ellos. De todos, ha sido la necesidad de todos, nada más que pues nos han bajado de los brazos, ¿no? Nos han dicho apúrate mijito desde que tenemos 1 año. Creemos que el bebé nace y ya se acabó el rollo de cuidarnos, porque mientras estamos embarazados, ¿no? Estamos muy al pendiente de que nada nos pase, pero una vez que nace, tiene 2 o 3 años, ya queremos que sea muy independiente, ya queremos que sea muy autosuficiente, y la verdad es que todavía requiere de este apego saludable. Entonces esta actividad es lo que hace es justamente eso, poder beneficiar este vínculo y que se sienta más seguro, además de lo que hablamos del tono muscular,
súper, lo hemos visto con muchos bebés cuando llegan con nosotras. También la respiración es otra cosa que se sincroniza también. El estado, el sistema límbico, la emocionalidad entre mamá y bebé también se sincroniza. Se habla de una relación entre el estado del bebé y la mamá. Cuando el bebé está muy estresado, está muy inquieto, antes de cualquier cosa es preguntarle a la mamá, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y eso yo creo que ayuda muchísimo a la madre a identificar qué es lo que está haciendo ella que tiene una repercusión en sus pequeños, ¿no? Y ahí es donde empieza, hay mucho más de trasfondo con esta actividad. Y precisamente platicando de eso, ¿cuáles son los beneficios que tiene la madre al entrar en este tipo de contactos, en este tipo de movimientos? ¿Perdón? Los beneficios de la madre, ¿cuáles son? Eso es indispensable. Bueno, mejor dicho, se nota demasiado. El instinto materno despierta mucho, Marcos. La conexión que hay con tu hijo y poder entender lo que él necesita, además de que mamá cuando se estrena como mamá, una de las cosas que le pasan es que como que todo el mundo se apagara y la atención se concentra específicamente en el pequeño, ¿no? Prueba de esto es que en la noche están todos dormidos y con que se mueva tantito, enseguida hay alguien despertó a ver qué pasó y ya nos dimos cuenta, la mamá está muy receptiva al movimiento de su hijo. Entonces, ella desarrolla un mejor vínculo con el bebé, ella aprende a conocer también a su hijo en lo que necesita, aprende a escucharse y también hay una sincronización con el bebé en necesidades, nos volvemos uno, por así decirlo, ¿no? Seguimos adelante con este tema. ¿Los padres también pueden, en este caso, bailar? Sí, la verdad es que yo hoy por hoy festejo el hecho de que haya muchos padres que se atreven ya a tomar este derecho de la paternidad, ¿no? A sentirse padres de sus hijos y a participar dentro de todas las actividades que involucran la crianza como tal, ¿no? Y entonces los papás, por supuesto que también pueden portear de entrada, hay papás que tienen hasta sus propios cargadores con el logo de Batman o Superman o de lo que quieras, de Harry Potter, por ahí tenemos a un fan de Harry Potter. Entonces todos estas actividades permiten que el bebé también tenga un vínculo con el papá. Si bien el vínculo de mamá y bebé durante 9 meses han coexistido en un solo espacio y el vínculo está presente, estés o no consciente como mamá de que tienes un vínculo con tu hijo, qué tan saludable dependerá de ti, ¿no? Pero el papá lo puede generar a partir de involucrarse en las actividades. Entonces, una vez que él alimenta, una vez que él los carga, los baña, y bueno, el porteo también es una manera de generar este vínculo con ellos. Entonces, por supuesto que los papás también pueden bailar. Adelante, Marcos. Es importante recalcar que entre más participe también el hombre en este tipo de apegos, como tú dices, son apegos, estos son apegos, yo les diría apegos sanos, saludables, ¿no? sí, así es. Entonces es la seguridad del niño y sobre todo la parte del desarrollo en todos los aspectos del niño crece, pero significativamente, ¿no? Sí, El ejemplo que acaba de poner el doctor Castañón en este sentido es muy real. El que nos estemos abriendo a situaciones más allá de lo que la medicina normalmente comparte, yo creo que estamos entrando en una etapa donde ya también en la parte del aprendizaje, tanto emocional, conectivo y ahora corporal. Está creciendo de manera pues significativa, ¿no? Sí, y sobre todo también sabes que, Marcos, el cambio en la conciencia, este despertar de la conciencia. Primero, un papá hombre, ¿no? Sentir de repente que al hombre se le exige demasiado y que tiene que ser muy fuerte y que de repente tocar esta parte sensible le cuesta mucho trabajo, pues de repente ver a papás que se animan a cargar al bebé, o sea, hacerse responsable del hijo cuando normalmente está puesto que es la mujer, ¿no? Y la otra, que se atrevan a bailar cuando no es muy común que veas a los hombres ponerte a bailar. Y luego cargando al bebé es como, macho, pecho, peludo, ¿dónde está todo ese concepto, no? Entonces, la verdad sí es un cambio de conciencia, es una paternidad consciente. Y eso es lo que realmente da mucho gusto y creo que es lo que puede hacer cambios permanentes en la crianza como tal, ¿no? Cuando hay esta conciencia que permite que haya cambios en la dinámica familiar. Pues que el hombre se sume, eso, híjole, es de verdad de reconocerles a los hombres valientes que se animan a hacerlo. Estás escuchando Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM XHKM FM Radio Mina La Expresión. A través del 95.3, nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15, aquí en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz.
llevándote esta información desde Minatitlán, Veracruz para México y el mundo entero, a través también de redes sociales en Minamérica y por Spotify. Vamos a un corte comercial y regresamos cuando ya son las 11 de la mañana con 49 minutos. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Un tema por demás interesante. Por favor, compartan. Agradecemos mucho a nuestros patrocinadores y a nuestros futuros patrocinadores también, que deben de estarnos escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Definitivamente hay un tema, hay un concepto actual, una frase, ¿no? Padres funcionales, ¿no? Hombres funcionales, adultos funcionales, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no, pues mi hijo es, ayuda en la casa, su esposa, levanta carga a los niños, es un adulto funcional. No, es un adulto normal. Así es. O sea, eso es lo normal. La normalidad no es que es qué buen muchacho le tocó a mi Sí, hija, sí, ¿no? sí, sí. Sí ayuda en las casas. Todos tendríamos que ayudar en la casa. Eso no tendría que ser una excepción. Desafortunadamente, seguimos viviendo en un país extremadamente machista. Sí. Es Y las más machistas Sí. son las mujeres. Es que normalmente quien está alimentando Y yo- la parte del machismo, con todo respeto, son las mamás. Así es, ¿no? O sea, Entonces, tú no eso- puedes lavar, sí, lava a tu hermana, ¿no? Sí, sí, Tú, totalmente. sírvanle al niño, ¿no? Así es. Y desde ahí empezamos, ¿no? Sí. Cuando no somos igualitarios en el trato Sí. y en las obligaciones de la casa, desde ahí empieza el problema, ¿no? Sí. Y dejamos de hacer adultos funcionales. Tenemos adultos con privilegios, ¿no? El hombre Sí. no puede hacer ninguna función y esto incluye la paternidad, ¿no? No, y aparte ahorita viendo las imágenes, ¿no?, que nos comparten aquí, imagínate ver a un grupo de... Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ve y cuídame. Ganarle saludo a tiempo, ¿no? No, muy apasionado. Claro, claro. Doctor Castaño. Estamos hablando afuera del aire sobre los adultos funcionales, ¿no? El que muchas mamás en la actualidad celebren que sus hijas se casen con hombres que los ayudan en la casa, ¿no? Que están agradecidas porque se encontraron con buenos hombres que barren. De las mamás. Ah, sí, estoy hablando Tendrías que De hablar la del suegra, papá y ¿no? de la Del mamá. papá, sí, claro. bueno, de los suegros, Ok, digamos, ¿no? sí, Pero no, sí. es que regresamos a la parte que estábamos platicando en la radio, que desafortunadamente, mami que nos escucha está en casita, cuando no da un trato igualitario a los hijos, es decir, usted le dice a la niña que tiene que barrer, que tiene que lavar los trastes, tiene que lavar la ropa. El niño no, porque no es función del niño. Entonces desde ahí estamos haciendo una división, una separación y estamos siendo sumamente machistas. Entonces hablábamos que desafortunadamente la gran mayoría de mamis, porque vamos a la parte de que la educación se le deja a la mamá, desde ahí va la separación. El papá tiene que trabajar. Afortunadamente ya esto cada vez ya hay parejas. Ya hay parejas que trabajan o a veces ya trabaja la mamá y el varón, pero sigue habiendo en la gran mayoría esta diferenciación, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esta rutina y seguimos teniendo una población machista, desafortunadamente por esas divisiones desde pequeños. Nuestra obligación como pareja es hacer actividades de casa y eso incluye la crianza, incluye los cuidados y eso no me hace ser un mejor papá, eso me hace ser un papá funcional y adecuado, normal. Aparte Sí, se pero integra, ¿no? es que precisamente la parte de los conceptos, yo creo que aquí ese es el tema, ¿no? Donde hace rato decías que en vez de funcional tendría que ser en una normalidad, pero también en una normalidad de qué época, o sea, porque Sí. tendríamos que checarlo. Yo me he encontrado también con que hay papás que con que el hijo o la hija estudien, tengan una profesión y todo, piensan que ya eso es todo. No, es parte de eso. La otra parte pues toca lo que tú acabas de decir, lo que es la realidad, que está desempeñando labores del hogar, saber cocinar, barrer, trapear, lavar la ropa, acomodar. Pero muchas veces los hijos nada más se enfocan en eso porque eso es lo que los padres normalmente nos interesa. Es una parte. Pero la otra parte, yo les decía que los maestros en la casa pues somos los papás. Los maestros profesionales están en las escuelas.
Claro, eso Sí, es es toda una definitivo. responsabilidad conjunta, creo yo. Si bien es cierto que de repente las mamás somos un poco aprensivas en ese sentido, porque a veces me ha pasado también ver dentro de toda esta gama que las mamás tampoco soltamos y permitimos que los papás se metan, ¿no? Porque solamente yo lo sé cargar, solamente yo. Pero también habría que preguntarse los hombres, ¿por qué también es más cómodo, ¿no? Decir, ay, bueno, entonces mejor lo dejo porque nada más ella lo cambia y yo no. ¿Qué tan cómodo también es para los papás no involucrarse? Porque es una responsabilidad compartida. O sea, si bien es cierto que yo puedo decir, gracias por tu ayuda, pero no la necesito, y también porque es que tu posición tan cómoda dice, pues mejor me siento a ver el fútbol, ¿no? O estar en el videojuego, lo que sea, en vez de realmente hablar contigo y decir, yo quiero entrarle. Entonces son dos vertientes que necesitamos ver. Es una responsabilidad compartida como tal. Ok, ya lo mencionó. Estamos con nosotros, varones. Está Sí, fuerte los como chocolazos de como aquí. dicen, ¿no? Estamos echando la hueva y le dejamos todo a la señora. Sí, pero ahora bien, cuando el varón se compromete a apoyar a su esposa, que es parte o una rutina normal dentro de la sociedad, y estamos en un país machistas, ¿qué beneficio puede traer para el padre de la danza porteando? Ya vámonos por el lado del beneficio y dejamos a un lado el machismo. Yo quiero Pues, ayudar a mi esposa con mi niño. ok, esta es una excelente manera de ayudarla, de involucrarte con ellos. Se genera este vínculo, ¿no? Ese vínculo del que hablamos que es necesario. Ella ya lo tiene desde que estaba embarazada, pero él lo puede formar estando afuera. Entonces, además de que eso también beneficia la dinámica de la pareja también, ¿no? Cuando él es capaz de hacerse cargo de este pequeñito y ella tiene también sus espacios para lo que ella también necesite. Vamos a hablar de trabajar en conjunto. Entonces, la danza es exactamente lo mismo que el de la mamá. También el papá tiene que ver en el hecho de que él se encuentre bien emocionalmente para que ese bebé también esté bien. Nos ha pasado de repente que tengo una mamá muy estresada y el papá es muy tranquilo y el papá lo levanta y el bebé se calma. Si la mamá lo carga, el niño se pone histérico. Entonces, esta sincronización emocional que existe cuando cada uno de ellos los toma, trasciende también al porteo como tal. Más allá de la danza porteando, ese beneficio es algo permanente como tal una vez que lo porteas. Incluso lo estás porteando, me refiero a tener el cargador ergonómico o aunque solamente lo cargues con tus propias manos, que son dos cosas completamente diferentes, pero que ambas tienen el mismo poder, ¿no? Cuando tú intentas generar este vínculo con tu hijo, ya sea que tengas o el cargador o simplemente lo tomes en brazos y seas tú quien quiera estar en contacto con él. Es exactamente el mismo. La sincronización emocional también, la respiración también, el tono muscular también. Se habla ya hablando, y Marcos no me dejará mentir aquí energéticamente, de que los niños toman del papá la fuerza, la seguridad, el impulso de vida. Entonces, contacto con papá significa sentirse protegido, seguro. Contacto con mamá significa sentirse, no digo que con el padre no, pero vamos, la parte tierna, la parte amorosa la tiene la madre y la parte protectora la tiene el padre energéticamente. Entonces, este niño recibe estas dos energías necesarias para poder crecer más seguro, hablando ya emocionalmente. Entonces, estas dos vertientes hacen un niño seguro, hacen un niño con un apego seguro, que aquí es importante mencionar algo que me encantaría que lo viéramos. Apego seguro significaría, por ejemplo, un niño más grande, que ya camina, ¿no? Y de repente se cae. Si ese bebé se cae y va con alguno de padre o con mamá y se siente seguro y protegido, ahí hay un apego seguro. Fui con alguien con quien con quien me siento feliz, tranquilo, eso es un apego seguro. El niño se calma, se baja y sigue jugando. Fui a mi puerto de salvación, estoy bien. Un apego ya que no es saludable es cuando el niño se cae o se encuentra en peligro y regresa y ya no quiere bajarse de mamá, ya no quiere bajarse de papá. Esa es la diferencia entre un apego saludable y un apego que no es saludable. Sí, ¿no? pero yo creo que también ahí, puntualizando un poquito de lo que compartes, creo que también ahí tiene mucho que ver la reacción de los papás ante un suceso así. Claro, por supuesto. Porque normalmente cuando la primera vez que el niño experimenta una situación así, voltea a ver porque es algo nuevo y empieza a buscar una explicación. Entonces normalmente los papás, más si son los primeros hijos, que lo que hacemos, pues queremos como aventarnos Sí, para que caigan encima de nosotros, como para que no les pase nada a los hijos. Entonces ya el niño desde ahí va interpretando que sí tiene que ser. Entonces yo creo que aquí es un buen punto el que tocas porque es parte del respeto también del crecimiento del niño. Así es. Saber en qué momento también darle esa libertad de experimentar las situaciones que vive. Yo creo que es una parte importante. Fíjate que esa es otra de las situaciones por la cual en la posición de porteo siempre es viendo hacia la mamá.
no nos gusta o no está recomendable ponerlo viendo hacia enfrente, porque cuando el niño tiene un estímulo enfrente, no hay nada que le dé soporte, que le diga esto que está pasando está bien o esto que está pasando necesito a alguien que me respalde, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a un bebé que está viendo de frente a ti, hay una reacción, un estímulo en el ambiente y él puede voltear a verte, ve tu cara y sabe que está tranquilo, sabe que está seguro. Entonces, por eso es la importancia de que la posición en el porteo siempre sea viendo a su figura, que le va orientando y le va diciendo que está seguro y que no, en vez de que vaya viendo hacia enfrente. Entonces, es como otra de las cualidades o beneficios que también nos da el poder portear o cargar al bebé, ¿no? Muy bien. Estás escuchando Pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Ya son las 12 en punto. También estamos en redes sociales por Minamérica. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y continuamos con más en este tema hablando sobre la danzaterapia y el porteo. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, compartan esta información para que muchísimas más personas estén informadas. Muy interesante, de verdad que me encanta mucho. Me gustaría definir un término que se llama cerebro parental, aunque me gustaría hacerlo cuando regresemos de la radio, porque esto es algo también que el porteo, el hecho de que el papá se comprometa con su bebé también tiene un beneficio muy importante para él. Vamos a comentar regresando a la radio para que también nuestros usuarios, nuestros amables radioescuchas, pues tengan esta información que es de suma importancia. Hay muchas preguntas sobre las edades, sobre a dónde acudir. Vamos a darle respuesta un poquito más adelante, regresando a la parte de las responsabilidades. Es la verdad que actividades como estas han ayudado muchísimo. Yo veo la diferencia de los papás, que obviamente un papá que quiera asumir el rol, ya es un papá que ya de entrada ya está del otro lado. Ya está sí, de aquel lado, ¿no? Pero ver el comportamiento después de las actividades o con las actividades, que creo que tener la fortuna de que la mayoría son mis pacientes, los que están ahí, casi que bailan, que bailan, ahí no los pasamos nada más, ¿eh? Claro, no, pero es muy importante que tú tengas esa apertura precisamente para compartir eso. Y son los papás que llegan al consultorio, ¿no? Es difícil que vaya un papá al consultorio. Son los papás que van al consultorio, son los papás que van en pareja. Ahora con pandemia no permitimos el paso de muchos, solo va un familiar con el bebé y a veces no puede la mamá y va el papá con su hijo, va el papá con su hija, ¿no? Que eso realmente es sumamente raro. Normalmente la mamá es la responsable, ¿no? Y si es una niña ni se diga, pues, que el papá de una niña llegue con su maleta, con sus pañales y con una niña es difícil. Y me toca que muchos de estos papás son los que van a la consulta, ¿no? Y van con niños, van con niñas pequeñas, niñas grandes. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Durante el corte quería yo comentar, bueno, a través de la radio, en redes sociales, decía yo que parte de los beneficios importantes de esto, de la danza y del porteo, hay algo que se llama cerebro parental. Es un término casi nuevo. Hemos tenido la fortuna de convivir con la persona que más ha publicado sobre cerebro parental en habla española. Es un médico uruguayo. ¿Qué es el cerebro parental? Las mujeres, desde que saben que están embarazadas, ya están emocionadas. Ya creció ese sentimiento, esa maternidad, ese espíritu, esa sensación. Ya se sabe, mamá, ya se siente, mamá. Obviamente vienen dudas y todo lo que compete, pero la emoción de ya soy mamá, desde el momento que ven la prueba de embarazo positiva, o ya no llegó la menstruación, empiezan a imaginar que ya están embarazadas. Sí. El varón no. El varón no es papá hasta que identifica que ese niño tiene características suyas, ¿sí? Y esto es genético, así es. Tan es así que como parte del mecanismo de supervivencia, por ejemplo, los niños, los bebés adoptados, tienden a tomar las actitudes del que se considera alfa de la familia y de repente
el bebé que es adoptado es igualito a su papá Sí. o es igualito a su mamá. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa y eso pasa en el reino animal también, ¿no? Entonces, ¿qué es el cerebro parental? El cerebro parental, cuando el papá se compromete y empieza a hacer esta actividad de cargar a su bebé desde el primer minuto de vida y le da la protección y se lo pega pecho a pecho y esto empieza a ser una actividad cotidiana, el cerebro empieza a cambiar y se vuelve un papá con la similitud, entre comillas, cerebral de la mamá en cuanto a protección del menor. Es decir, pasa a tener dos mamás emocionalmente hablando, ¿sí? Es decir, la parte amorosa, la parte espiritual, la parte de protección se modifica cerebral y está demostradísimo. Cada vez hay mayor cantidad de investigaciones sobre esto y esto tiene mucho que ver con el apego. Por eso ahora lo que hacemos en los partos, en las cesáreas, pegamos a la mamá, al bebé, a su mamá todo el tiempo y si mamá por alguna circunstancia no puede, ponemos al papá al lado, ¿sí? Y le damos a su bebé al papá para que el bebé desde que nazca esté en contacto piel a piel con un ser querido, ¿no? Y esto nos da menos complicaciones en los recién nacidos y sobre todo desarrolla esta parte emocional que se llama cerebro parental. Seguimos con las últimas dos preguntas para irnos a preguntas de nuestro amable auditorio. ¿Hay alguna Exactamente, contraindicación? Perdón. exactamente, nos dice Carlita. Ajá. El doctor José Luis Díaz Roselo tuvo también, Carlita, la fortuna de convivir con el doctor. Estuvo con nosotros hace 2 años aquí en Minatitlán, lo trajimos para un curso. Una excelente persona y un investigador de clase mundial. Yo creo que por eso decimos que el papá puede generar ese vínculo. Es decir, Exactamente. si la mamá ya lo tiene desde el primer momento en el que está embarazada, el papá por supuesto que lo puede generar, ¿no? Puede crear ese Sí, vínculo. es esa parte que ya compartía el doctor Castañón. Yo creo que más que 2 mamás, hay 2 personas que ya están más sensibles con el hijo, ¿no? Así es. Claro. Sí, los aportes Defendiendo ya emocionales nuestro son género. Hablando de la seguridad. afectado. Bueno, al menos estamos de acuerdo en que recibe de ambos lo que debe recibir, ¿no? Entonces, Claro. ok. Estamos hablando de romper todas esas creencias y no manches, tú me mandas a que 2 mamás. Ok. ¿Hay alguna contraindicación especial? Perdón. ¿Hay alguna contraindicación para la danza porteando? Más bien hay como ciertos parámetros que hay que cumplir, ¿no? Primero, la mamá tiene que estar saludable, hablando ya una vez que ha sido el parto, por así decirlo, la mamá tiene que estar dada de alta por el médico, o sea, tiene que estar saludable. Cesárea también tiene que estar dada de alta. Los pequeñitos, de preferencia, igual, o sea, que se encuentren bien también de salud, que estén dispuesta la mamá también para empezarse a mover. Y es necesario, pues no como contraindicación, pero sí como requisito, sobre todo por la parte técnica, que el cargador sea un cargador ergonómico, ¿no? Muy bien. Que este cargador me permita hacer que el bebé esté seguro y la mamá también esté segura. Hay que tener en consideración, sí, ciertos aspectos técnicos como la edad del bebé, dependiendo de la edad y el peso, es el tipo de cargador que vamos a ocupar. Normalmente cuando hacemos esos trabajos, nosotros trabajamos ahorita en el grupo o en la tribu que le llamamos nosotros, tenemos dentro del equipo a Carla Bautista, que ella es educadora perinatal, y recientemente se certificó como asesora de porteo SAMIA también. Entonces intentamos ahí esa es otra parte, como yo me imagino que ahorita la debemos de hablar, de cómo se enriquece también en la práctica o en el grupo con otras mamás con diferentes experiencias o con diferentes especialidades y van enriqueciendo todo ese grupo, ¿no? Pero básicamente son ciertos requisitos, esos serían que la mamá esté saludable, que el bebé también esté saludable, que mamá esté segura de iniciar esta actividad física. Hay que tener mucho cuidado también con los movimientos, no puede ser un movimiento que yo agarre al bebé y brinque con él y sangolotee, no puedo porque está pequeño. Entonces es una danza muy melosa, muy tranquila, puede sonar hasta un poco repetitiva, pero es necesario porque son movimientos cuidados, ¿no? Para evitar poner al bebé en una situación de riesgo. Entonces son movimientos suaves, de repente sí es un poco rápida, pero siempre tenemos el cuidado de tener una mano cerca con ellos. En fin, el caso es que sí hay que tener en cuenta algunas cosas como esas, básicamente la seguridad del bebé y de la mamá. Para cerrar con broche de oro las preguntas formuladas por el doctor Castañón, las preguntas establecidas, pienso que es una de las más importantes.
y sobre todo para las mamás que tienen niños con características especiales. Es esta pregunta. Los bebés con características especiales, como prematuros, con retraso psicomotor, parálisis cerebral, ¿pueden realizar la danza porteando? Porque pues aquí está en juego los movimientos, como usted lo Así dice, es. y aquí hay alguna alteración. Aquí, como en la anterior, tenemos que revisar con el médico. El médico tiene que estar enterado de la actividad que va a hacer la mamá, tiene que darle el visto bueno, tiene que revisar también con el especialista que esté llevando su caso. Y igual, dependiendo de la etapa en la que esté o el momento en el que esté, tendremos que revisar el cargador más adecuado. Como es digamos, un padecimiento muy específico, tiene que verse con una educadora de porteo que puede estudiar a profundidad el cargador que necesita. Normalmente para los niños prematuros es una camiseta de apego, es parecido como una faja o algo así, es un lienzo que va a la mitad del cuerpo. Porque el bebé pues es más pequeñito, su tono muscular no es tan fuerte como el de un niño más grande, entonces hay ciertos requisitos que debe cubrir. Para hacer danza porteando, yo siempre resuelvo que el médico tiene que dar el visto bueno. La mamá tenemos que ver también cómo está, porque mucho de la seguridad que ella proyecta y de lo que está haciendo también está llevada con el bebé. Entonces, cuando ella se sienta lista, que es normalmente cuando nos llegan, ¿no? Es cuando entonces podemos empezar a hacer la actividad. Dependerá también para qué estás ocupando un cargador de porteo. Por ejemplo, también tenemos en el grupo una mami que llegó hace poco con un niño que tenía igual algunos padecimientos motrices. Y en el caso de ella ocupaba el porteo no tanto para la danza, lo ocupaba más para poderse transportar y mover, porque lo necesitaba que el niño estuviera seguro y ella también. Entonces, realmente el porteo puede ser ocupado para muchas cosas. Tú le darás el enfoque. Para hacer danza, ya era un niño grande, así que sí le entramos a la danza, ella tenía como muchas ganas de bailar con él. Bailamos un fragmento y de ahí ya fue el bebé a un lado, ¿no? Y papá es el que lo carga. Entonces, tiene que ver también el peso del bebé, el peso de la mamá. Hay mamás chiquitas con bebés muy grandes, entonces también para efectos de cuidar la salud de la mamá hay que tener en consideración algunos aspectos técnicos, pero fuera de eso es algo que se puede supervisar y dándonos el visto bueno de los médicos y especialistas, por supuesto que se puede trabajar con ellos y es que así lo desea la familia también. Para terminar, vamos a hablar acerca de qué es el invasivo. Yo gracias a esto las conocí, de hecho las tuvimos de invitada en una inauguración de un congreso de pediatría hace creo que 4 o 5 años. Había muchas autoridades de la pediatría nacional, se llama la Confederación Nacional de Pediatría de México. Todo el mundo quedó enamorado, pues, porque nadie lo había visto, ¿no? En la parte ya, o sea, invitados a un congreso de pediatría de importancia y ya que se abran a esto, ¿no? O sea, todo el mundo estaba asombrado y me preguntaban sobre los beneficios y claro. El rompehielos de la inauguración en la noche, todo el mundo me abordaba para preguntarme qué era eso, claro. cómo se hacía, de cuántos grupos había, que si lo hacían en alguna otra parte del país, qué beneficios tenía, si yo había constatado los beneficios y bla, 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 todo. Pero todo el mundo de manera positiva, pues muy emocionado porque es muy bonito. Han visto los videos a lo largo, nuestros usuarios de redes sociales han estado viendo los videos precisamente de los invasivos. ¿Qué es el invasivo, Joana? El invasivo es un concurso internacional de danza con bebé. Lo organiza una institución que se llama IMA en la Ciudad de México y consiste en bailar una coreografía y la idea es que tú la practiques con tu grupo de mamás. Se graba un video pues musical, ¿no? Con la coreografía que se nos manda y se sube a la institución. La cosa es que aquí pues yo me imagino, ¿no? El jurado de este concurso que recibe la misma coreografía, un video de cada estado, ¿no? Y aparte fuera hay videos de la India, hay videos de España, hay videos de Argentina, de Chile. Entonces se vuelve bastante interesante, uno, porque conoces mamás de otros lados, la interacción ahí se hace. Otro, hay un buen acercamiento con las mamás que hay aquí. La verdad que es un evento bastante lindo y muy rico porque la mamá se convierte en estrella casi, ¿no? Y de repente ver a las familias, ver a la suegra o a la tía que llega con la mochila y ver a papás que le retocan el peinado y ver toda la sinergia que eso genera, toda la energía que eso genera, eso pues nos da muchísimo gusto poder de alguna manera contribuir a que estas familias pues formen un vínculo más fuerte, ¿no? Entonces, Invasivo eso es un concurso internacional de danza con bebé, es la misma coreografía que bailamos todas. Y bueno, y hay un jurado que ya tiene que identificar pues si estamos sincronizadas, si estamos contentas. Es básicamente un concurso que lo que pretende es festejar la maternidad bailando, ¿no?
Entonces de eso se trata todo este concurso del Limasivo. Llevamos alrededor de 5 años, empezamos con 8 mamás, 9 mamás, y ahorita este último año, bueno, antes de la pandemia éramos 27. Entonces, de alguna u otra forma, ya de hecho las que bailaron la primera vez ya van por la segunda generación, ya van con el segundo bebé. Entonces, la verdad que ha sido bastante rico poder ver el crecimiento de estas mamás, porque no llegan con la idea de bailar y estar en contacto con su bebé, pero encuentras a una amiga, encuentras a una tribu, encuentras a una mamá que pasa lo mismo que tú, entonces ya se vuelve como un grupo de apoyo. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos estamos ahí, de repente ahí, el doctor Castañón atiende, no, hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces el doctor Castañón nunca tiene cita, le vamos a tener que armar un espacio ahí especial. Bueno, para ya las es mamás una de fama que Pilonche. se está ganando aquí el doctor. Entonces, pues vemos pediatras, hablamos sobre lactancia, hablamos sobre porteo. Carlita también está dentro de ese grupo que nos apoya mucho en esta parte perinatal. Mi chamba, yo se lo digo a ella y lo sabemos, lo tenemos muy claro en ese sentido. Lo mío es lo de la danza y la danza porteando, ¿no? Ella tiene el conocimiento de lo que es una educadora perinatal, y entonces, pero no dejamos de tener experiencias en esta parte emocional. Ambas tenemos formación que tiene que ver con el desarrollo emocional, personal, y pues bueno, vamos enriqueciendo el grupo como tal, ¿no? Y ella trasciende, no deja de ser nada más un concurso, trasciende. No, la verdad que es muy bonito y la verdad que encantado de participar con ustedes en las oportunidades que se tenga. Pues tenemos todas las preguntas, hay algunas preguntas de nuestro amable auditorio. Muchísimas felicitaciones para ti y agradecimientos, ¿no?, por las experiencias que han tenido contigo. Hay un comentario, Marta Aguirre dice: doctor Castañón, buen día. Quisiera saber si su homólogo, no me acuerdo de su nombre, que vivió ansiedad y creo depresión, ¿cómo le hizo o qué especialista me puede recomendar? Pues estoy pasando por ansiedad, estrés, miedo y necesito desorientación. Pues creo que es un buen momento de acudir con el psicoterapeuta. Aquí está con nosotros el licenciado Marcos. Marcos ahorita le da su número telefónico, y por supuesto está Joana para que complemente, y pues danzar sería una muy buena opción, creo, ¿no? De reconocer obviamente por qué tenemos estas emociones y pues enfrentarlas, primero con psicoterapeuta y obviamente con psicoterapia corporal, y aquí danza, porteo, ¿no? Marcos, no sé si quieres hacer un comentario respecto, digo, a lo mejor está un poquito fuera de tema, pero siempre es un tema muy importante la salud mental. Sí, normalmente cuando aparecen este tipo de situaciones emocionales es porque hay mucho miedo. Sí, hay mucho miedo y es un miedo ya que viene acumulándose, y si es necesario que tenga atención psicoterapéutica, pues si gusta, ¿puedo dar mi número? Sí, adelante, Marcos. 922-22-70228, me puede mandar un WhatsApp y con gusto, pues ahí nos ponemos en contacto, yo con gusto la oriento. Adelante, doctor. Ay. Estamos con las preguntas de nuestros fieles radioescuchas y seguidores de internet. Dice Tania Sáenz: así es, siento tanto apego con mi bebé y a ella le encanta sentirme. También Tania Sáenz dice: informes, ¿dónde es mi bebé? Tiene 1 mes y me interesa. Okay. ¿A dónde, Joana, dónde pueden acudir? Ahorita estamos trabajando en línea estamos haciendo los ensayos. De hecho, ahorita les tengo prometida una coreografía para febrero, para estrenarla el 14 de febrero. Es una coreografía sencilla. Igual, nos puede contactar en la página en Carla Facebook, Lorena. se llama Pilonche. Ahí está la información para hacer danza porteando. Y bueno, pues mi número te los dejo igual, es 921-233-4013. Y bueno, ahí podemos trabajar con ellas. Igual tenemos la asesoría por parte de Samia o Carla para la cuestión del porteo y checar cuál es el mejor cargador para que pueda integrarse a la actividad más segura. Nos pregunta Carla Lorena: ¿a partir de qué edad es recomendable esta práctica o puede aplicarse para un recién nacido? Puede aplicarse para un recién nacido, sí, con el cargador adecuado, con un movimiento suave, sí puede ser. De hecho, tenemos pues mucho cuidado de trabajar las coreografías, el movimiento con bebés pequeñitos, pero sí es importante para este tipo de edad que sea un cargador, puede ser un elástico, por ejemplo, que permita que el bebé esté muy seguro. Sí se puede realizar con ella. Y si no, yo siempre les digo
no tendría por qué ser una limitante el cargador, ¿no? A veces tampoco se trata de ser los santos inquisidores del porteo, ¿no? Así que no tienes el porteo adecuado, entonces no te puedes mover. Entonces, si no lo tienes, puedes en ese momento agarrar a tu bebé y moverte con él y bailar. El efecto sigue siendo exactamente el mismo, pero para práctica de danza con bebés sí es necesario tener un cargador adecuado, ¿no? Pero Pues, sí se puede. pues no hay más preguntas, muchísimos comentarios de felicitaciones sobre todo y en dónde localizarte, ya nos diste Apilonche, es Apilonche es la página de Facebook donde página pueden de Facebook. seguirla. Un comentario más para despedirnos. Joana, ¿algo que quieras agregar? Pues agradecer por la invitación, de verdad es un gusto poder compartir con ustedes, poder estar aquí, ya traíamos ganas. Gracias por eso. Recordar que más allá, y eso es lo que a mí me gusta mucho de todo de esto que hago con las mamás, es más allá del concurso como tal, es ver la dinámica familiar que se gesta, la energía que se mueve, ¿no? Unir a familias, apoyarse entre todos y por un instante aportarles a la vida algo, que se lleve, que trascienda, que no nada más sea un instante. Entonces, pues la invitación a seguir creando conciencia, a darse oportunidad de probar diferentes técnicas, diferentes formas. La danzaterapia es una herramienta más para seguir creciendo. He trabajado junto con psicoterapias, da excelentes resultados. Digo, la verdad es que ya no es un momento para decir, no tengo información a la mano, no sé qué puedo hacer. Realmente hay opciones y bueno, de nosotros depende realmente poder tomarlas, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos testimonios de mamás que se han acercado a nosotros a hacer danza porteando y también de mujeres que se han acercado a hacer danza terapia. Muchísimas gracias, el tiempo nos come. Invitación para la próxima semana, va a estar con nosotros la doctora Ana Lucía Mateos Martínez, ella es reumatóloga, estaremos hablando acerca de lupus, para que lo tengan pendiente, próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, para despedir. Nos despedimos, ya son las 12:20, a nombre de la concesionaria de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Arancel Hernández. Agradecemos a la señora Isabel Velázquez López, administradora de esta empresa radiofónica. Allá en cabina de controles, a nuestros compañeros locutores, Lemuel Jonathan Paredes Ríos y la señorita Nayeli Panders, gracias por el soporte técnico. Cámaras y micrófonos de Minamérica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Nos despedimos con el gusto de siempre, a nombre de mi compañero Ulises Medina Toledo, del psicólogo Marcos Antonio León Hernández, del doctor Fernando Castañón Leo. Agradecemos infinitamente a la licenciada Joana Aquino Barradas por darnos toda esta información tan valiosa en relación a lo que es la danzoterapia y porteando también. No nos resta más que darle las gracias. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les dice y les desea buenas tardes. Y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes. Hasta pronto.